Bueno, buenos días hermanos. Hoy me toca compartir la palabra y espero sea de bendición. Yo le puse por título, no menosprecéis tu primogenitura. Amén. Y les voy a hablar de Génesis, capítulo 25, del 29 al 34. Pero primero vamos a darle gracias a Dios y vamos a inclinar nuestros rostros y darle gracias a Dios por la palabra. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias. Padre, por cada uno de mis hermanos, mi Dios, por cada uno, Señor, que dispusieron en su corazón estar en este lugar, Padre, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Padre, pero para también, Señor, poner atención a tu palabra, Señor, al consejo que tú tienes para nosotros en este día, Padre, que seas tú tomando el control en este día, Padre, de lo que se ha de hablar, Señor, que sea tu palabra, que sea tu espíritu fluyendo, Padre, abriendo el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que sea tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Padre, que nuestras vidas sean, Padre, como esa tierra fértil, Padre, para que la semilla que es tu palabra, Señor, dé fruto, Señor, y se haga, Señor, Padre eterno, presente, Señor, en nuestra vida, Señor, en todo tiempo, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos y en la iglesia, Padre. Te bendigo, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les decía que el título se llama No menosprecéis tu primogenitura. Y vamos a Génesis, capítulo 25, del 29 al 34. Amén. Y dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en ese día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá mi primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió y se levantó. Y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Amén. Esta historia yo creo que muchos la conocemos, pero hoy quiero hacer énfasis en esto, ¿no? En la palabra menospreciéis. Ajá. Dice en el capítulo 29 que volviendo Saúl del campo venía cansado, ¿no? Y en el 30 dice que Saúl le dijo que estaba muy cansado al grado de morir. Amén. Muchas veces justificamos nuestras acciones por alguna necesidad o algún padecimiento que tenemos pues físico, ¿no? O natural, ¿no? En el 31 dice que Jacob le respondió, le dijo, véndeme en este día tu primogenitura. Amén. Jacob en ese momento estaba aprovechándose vio la oportunidad para tomar algo que Dios ya le había pues profetizado a Rebeca, ¿no? Que el mayor iba a servir al menor, en este caso a Jacob. Amén. Y dijo Esaú, yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado quizá como Esaú y hacemos menos lo que Dios nos da, ¿no? Decimos, pues, ¿de qué sirve, no? Si mañana, pues a lo mejor muero y pues, ¿de qué va a aprovechar, no? Que me guarde o de qué va a aprovechar que busque a Dios, ¿no? Si ya de todos modos mañana me voy a morir, ¿no? Pero aquí la primogenitura, en el original, en el hebreo del 1060, donde se pronuncia Becora, quiere decir derecho, primicia, primogénito, primogenitura. En la Real Academia de Español dice que es la dignidad, es derecho del primogénito o una prerrogativa. ¿Qué es una prerrogativa? Es la facultad exclusiva, un privilegio o un beneficio. Amén. Eso es lo que significa la primogenitura. Es una facultad exclusiva, un privilegio, un beneficio que tenemos como primogénitos, ¿no? ¿Cuántos de aquí somos primogénitos? ¿Cuántos hay? ¿No? Amén, somos bendecidos, ¿no? Pero pues, no hay que confiarnos, ¿no? En eso, porque pues vamos a ver ahorita en la historia de Esaú. La primogenitura era un honor especial que recibía el primer hijo que nacía. Incluía una doble porción de la herencia de la familia, junto con llegar a ser el líder de la familia. Amén. En el 33 dice, dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y le vendió la primogenitura.
Amén. O sea, Jacob le dijo, júramelo. O sea, se quería asegurar de que Saúl se lo estaba dando. Amén, porque en aquellos tiempos la palabra de una persona era casi tan válida como hacer un contrato, y especialmente pues cuando había un juramento. Amén. Entonces dicen, bueno, Jacob dio a Esaú ese pan y le dio del guisado de lentejas, comió y bebió y se fue así. O sea, Jacob le dio a comer a Esaú, y Esaú pues satisfació sus necesidades, comió, bebió y no le importó, ¿no? Dice que su necesidad fue satisfecha, y cambió los beneficios que tenía de parte de Dios, bueno, que naturalmente, como se acostumbra o se acostumbraba en esa época, los privilegios de ser el líder de la familia, los cambió por la comida, ¿no? Por satisfacer esa necesidad que, como les decía al principio, ¿no? O sea, tenemos muchas necesidades, ¿no? A veces el cansancio o el hambre, muchas cosas, y justificamos, ¿no?, nuestras acciones por esas necesidades. Amén. Pero pues antes de pensar en esto, tenemos que ver, en poner en balanza que si es realmente conveniente hacerlo o no. Antes que murieran, en aquella época, antes de que murieran los padres, se llevaba a cabo una ceremonia en la cual bendecían a sus hijos y oficialmente les traspasaban los derechos. Y eso lo vemos en Génesis, capítulo 49, cuando el mismo Jacob está a punto de morir y llama a todos sus hijos y los bendice, ¿no? A cada uno les profetiza o les dice lo que ha de ser de cada uno de ellos. Amén. Y a pesar de que cada uno de los primogénitos pues tenía derecho a recibir esa bendición o ese derecho, pues no siempre la recibía, ¿no? A veces el padre tomaba la decisión de quitársela y dársela a otro, ¿no? Él tenía la facultad de quitarla o de darla a quien él considerara que la merecía más. Amén. A pesar de que el primogénito tenía derecho por nacimiento, no la recibía hasta que el padre la decía, hasta que el padre la declaraba. Como en este caso, en capítulos más adelante, Saúl va a recibir la bendición de parte de su padre, pero Jacob ya se le había adelantado, ¿no? Con ayuda de su madre, había suplantado a Esaú y había tomado la bendición que por derecho le tocaba a Esaú, pero Isaac no sabía que Esaú le había vendido la primogenitura. Amén. Aun cuando Jacob recibió la primogenitura por el juramento de Esaú, era necesario que la recibiera por medio de Isaac, ¿no? O sea, hizo todo lo que hizo, de suplantarlo, pero aunque él la merecía ya porque Saúl se la había vendido, él tenía que asegurarse de recibirla de parte del Padre. Amén. Y en el 34 es una palabra se me quedó grabada y dice, y así menospreció Saúl la primogenitura. Amén. Así, o sea, así de fácil, Esaú despreció o hizo menos la primogenitura. Amén. Y el menosprecio, igual en el hebreo, en el 959, que se pronuncia basa, quiere decir desestimar, abatir, desechar, despreciable, despreciar, tener en poca estima, menospreciar, poco útil. Amén. Eso quiere decir en el original. Y igual en la RAE dice que tiene que ver con alguien que hace menos a alguien o que da un valor de menos de lo que tiene. Es despreciar algo. Aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos despreciado algo? ¿O qué estamos despreciando? ¿Qué estamos menospreciando? ¿Qué le estamos dando menos valor? Y hice 10 puntos aquí, que es la oración. ¿Cuántos de aquí menospreciamos o no le damos valor a la oración? Lo que nos decía el pastor hace rato, ¿no? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a tener comunión o intimidad con Dios? Por medio de la oración, por medio de la palabra también, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra, ¿no? Nos desvelamos viendo series, leyendo nuestras historias, ¿no? Haciendo cosas que pues no aprovechan, ¿no? Muchas veces no le damos el valor justo, ¿no? El congregarnos.
¿no? Dice la palabra en Hebreos 10, 24 al 25 que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y no lo dice porque, pues, para tener nada más el lugar lleno, ¿no? Sino porque es necesario como hermanos alimentarnos, ¿no? Y habitar, como dice la palabra, en unidad, ¿no? Fortaleciéndonos los unos a los otros, porque no somos perfectos, aquí nadie es perfecto, ¿no? Pero, pues, entre todos, como debería de ser es cada uno, pues apoyarnos, ¿no? Y entre hermanos, ¿no? Y vamos a Hebreos 10, amén, del 24 al 25. Amén. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. O sea, no es algo que dice el pastor, que dice un hermano, que digo yo, no. Es algo que está en la palabra de Dios, que dice que es para exhortarnos. Amén. Para que uno a otro nos exhortemos en amor, no con crítica ni con murmuración. Amén. Otra cosa que nosotros muchas veces menospreciamos es el tiempo. Hoy he escuchado mucho al pastor hablar del tiempo y la Biblia habla mucho, mucho del tiempo, ¿no? Vamos a Romanos 13:11. Amén. Y dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Que dice, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Amén. Hemos visto, pues, en las noticias, aún en nuestro diario vivir, vemos, ¿no? Cómo están los tiempos. Y dice, es hora de ya de levantarnos del sueño. Amén. Otro versículo que nos habla acerca de que menospreciamos el tiempo es en Efesios 5, del 15 al 16. Amén. Amén. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Otra vez nos dice que los tiempos son malos. Amén. No es casualidad que diga eso. En la traducción lenguaje actual les voy a estar leyendo en esta versión porque hay algunas cosas que me gustan o me parece interesante. Dice, tengan cuidado cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace, no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Amén. Vamos a otra cita, igual con respecto a lo del tiempo en Colosenses 4:5. Amén. Amén. Esto se les va a leer en el lenguaje en la traducción del lenguaje actual, y dice, usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo, aprovechando bien cada oportunidad que tengan. Amén. Esos son tiempos que debemos aprovechar también, en el trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos, porque pues muchas veces en nuestras casas, ¿no? En nuestra calle saben, ¿no? Que somos cristianos, pero ¿cuántos hemos salido y hemos aprovechado en la mañana, ¿no? Cuando vamos a comprar algo, vamos y aprovechamos para hablar de Dios. No, o sea, no aprovechamos ese tiempo. Por eso dice que aprovechemos cada oportunidad que tengamos para hablar de Dios, ¿no? Otra cosa que menospreciamos son los talentos. ¿Cuántos de aquí Dios nos ha dado un talento? Hoy tengo la gracia o la dicha de ver a Leo, y me da gusto verlo, y sé que tiene un talento de parte de Dios. Amén. Y no sabía que iba a venir Leo, pero pues Dios sabe, ¿no? El talento que tienes, el talento que Dios, y no solo Leo, ¿no? Sino cada uno de nosotros tenemos un talento que Dios va a venir y nos va a pedir cuentas, ¿no? Y muchas veces menospreciamos esos talentos o
esa gracia o ese don que Dios nos da. Amén. También lo que menospreciamos es la presencia de Dios. Muchas veces ¿cuántos de aquí han tenido una experiencia en la presencia de Dios? ¿Quién ha sentido la presencia de Dios? Y para vergüenza igual mía o de no sé cuántos, hemos menospreciado eso. O sea, esa paz o esa experiencia que te da estar en Dios, o sea, no te la da cualquier otra cosa. O sea, y los que la hemos experimentado, lo sabemos. Amén. Y un ejemplo de esto es Sansón. Él tuvo la gracia y Dios le dio talento, ¿no? Pero él, por otras circunstancias, que vamos a ver más adelante, o sea, él no supo ni cuándo Dios se apartó de él. Cuando él menos se dio cuenta, cuando él menos quiso hacer algo y hacer valer el don que tenía de parte de Dios, o sea, ya se dio cuenta y Dios ya no estaba con él. Amén. Lo que también nosotros menospreciamos es la corrección de parte de Dios y de nuestras autoridades espirituales. Amén. Y vamos a Proverbios 13, 24. Amén. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? El que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Muchos de aquí no nos gusta que nos corrijan, ¿no? Yo veo a mi hija y a mis hijos, ¿no? Les cuesta mucho pronunciar y yo estoy ahí corrigiéndolos, ¿no? Y luego me siento mal, digo, pues están chiquitos, ¿no? Pero yo sé que desde ahora o desde esta edad tengo que corregirlos. ¿Por qué? Porque los amo, ¿no? Allá afuera yo fui niño, yo fui joven y yo me burlaba, ¿no? O hacía burla de él, o me decía, mira cómo habla ese niño. Yo no quiero que eso pase en mis hijos. Por eso yo quiero que, bueno, en este caso, ¿no? En cuestión natural, ¿no? De unas palabras que no pronuncia bien, yo trato de corregirlos. Actitudes que tienen, yo trato de corregirlos. ¿Por qué? Porque los amo. Así Dios con nosotros, ¿no? Ve actitudes, ve cosas en nosotros y Dios nos corrige, pero muchas veces, ¿qué hacemos? Nos enojamos. El pastor luego nos llama la atención o nos dice algo, nos molestamos. No nos gusta que nos corrijan, pero si nos corrigen es porque nos aman, ¿no? Quien nos corrige es porque nos ama. Claro, ¿no? Toda corrección debe ser con amor. Amén. Otra cosa que menospreciamos, y va a decir el pastor, ajíjole, es la familia. Menospreciamos a nuestras familias, a nuestras esposas o a sus esposos, a sus hijos. Amén. Vamos a Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Vamos, les compartes igual de la traducción del lenguaje actual que dice, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Amén. Muchas veces preferimos quedar bien con personas del exterior que con nuestra familia, ¿no? Preferimos pasar tiempo con amigos, con personas que pues no edifican nuestra vida, que con nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros padres. Amén. Y menospreciamos ese tiempo, menospreciamos a nuestros familiares, a nuestras esposas. Ayer nos hablaba el pastor, nos decía del orgullo de cuántos le abren la puerta todavía del carro a su esposa o tienen acciones, ¿no? Yo cuando era novio, pues, de mi esposa, pues sí era más caballeroso. Ahorita como ya llevamos tiempo y así, quizá ya estoy menospreciando, ¿no? Eso, ¿no? Y eso no tenemos que hacerlo, ¿no? Y la gracia de Dios. Menospreciamos la gracia que Dios nos ha dado. Amén. Confundimos gracia con permiso para pecar. Y eso viene en Gálatas 5:15. Amén.
5:13, perdón. Amén. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muy claro, ¿no? Lo que dice. No usemos la libertad de la que fuimos llamados como ocasión para la carne. O sea, no seamos abusivos, ¿no? En pocas palabras, ¿no? No abusemos del regalo que Dios nos dio, de la libertad que tenemos en Dios, para usarlo como ocasión de la carne. Amén. En la Biblia hay muchos ejemplos, ¿no? De personas que perdieron la bendición o perdieron muchas cosas por actitudes que no son conforme a la palabra, ¿no? Uno de ellos fue Caín, que por envidia mató a su hermano. Amén. Perdió a su familia, por así decirlo, ¿no? Porque caminó errante, dice la palabra, que fue, pues, errante, ¿no? En la tierra. Otro, bueno, si quieren apuntar, los que apuntan viene en Génesis 4, del 6 al 12, ¿no? Lo de Caín. Otro ejemplo es Absalón, en 2 de Samuel 18. Ahí nos habla de Absalón, que igual menospreció a su padre, porque ya lo vio grande, y él dijo, yo soy fuerte. Amén. Él quiso tomar el lugar de su padre, lo vio y lo menospreció, al grado de allegarse a sus mujeres, ¿no? A sus concubinas. Ajá. Un caso que me llamó la atención es de Nadab y Abiú. ¿Alguien sabe de Nadab y Abiú? ¿Sí? Bueno, los que no saben, vamos a Levíticos 10. 1. Amén. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Amén. Igual menospreciamos el templo, menospreciamos el servicio, menospreciamos la santidad que requiere estar en un lugar como este, ¿no? Por eso tenemos que andar con cuidado y dice no ofrecer fuego extraño. Amén. Porque pues Dios es celoso también de su santidad. Amén. Otro ejemplo fue Rubén. Rubén, como en el caso de Absalón, igual subió al lecho de su padre, dice, y eso viene en Génesis 35, 22. Amén. Vamos, si quieren. Génesis. Amén. Y dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12 y los hijos de Rubén, y bueno, hasta ahí, hasta el 22 nada más. Amén. ¿Y qué consecuencias tuvo? En Génesis 49:4. Génesis 49:4. Amén. Y dice, impetuoso como las aguas, no será el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Amén. O sea, subió al lecho de su padre, o sea, durmió con una mujer que era de su padre. Amén. Les decía del caso de Sansón, que viene en Jueces 6. Amén. Jueces 16, perdón. Y dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y los rodearon y acecharon toda aquella noche. Amén. Bueno, conocemos casi todos, ¿no? Esta historia de Sansón, pero igual, ¿no? O sea, por el deseo de sus ojos, porque dice que vio a una mujer, lo que era muy dado, ¿no? En Sansón, que le decía a su padre, pues que no hay mujeres aquí en Israel para que tengas que buscar de las filisteas, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Que también él menospreció eso, menospreció quizá a las mujeres de su pueblo, ¿no? Y fue y puso los ojos en una filistea. Otro ejemplo que igual me llamó mucho la atención fue
en 2 de Samuel, capítulo 6. ...16... Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Espero que aquí no haya ningún Mical menospreciando a sus esposos o a sus esposas. Amén. Porque vean las consecuencias. Vamos al 20. Y dice: volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, y descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, cómo se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, que me eligió en preferencia de tu padre y toda tu casa para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pero yo les voy a leer igual de la otra versión. Y dice: también David se fue a su casa, y al llegar empezó a bendecir a su familia. O sea, vean, ¿no? O sea, llega David y llega a querer bendecir a su familia. Pero ¿qué hace Mical? Le reprocha, ¿no? Le dice: pero Mical le dijo: hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Y David le contestó: si dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Así, ¿a ti te parece que me rebajo? Pues seguiré rebajándome. Pues aún así, esas sirvientas que dices comprenderán que lo que hago y me honrarán. Y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijos. Amén. O sea, ¿cómo le contesta, no? Y aquí yo estudiaba, ¿no? Y veía que Mical era una mujer con amargura y resentimiento. Es algo que debemos de sacar nosotros de nuestros corazones. Toda amargura y todo resentimiento, porque eso nos hace menospreciar las cosas. Alguien amargado ve algo, ve a un niño jugando, o ve a alguien riéndose o cotorreando y empieza, o resentido con la vida, ¿no? Es lo que no tenemos que hacer. Amén. Otra historia que conocemos de menosprecio es del hijo pródigo. El hijo pródigo menospreció lo que tenía en su casa, menospreció la bendición que tenía, y se le hizo fácil salir al mundo y disfrutar, ¿no?, de lo que el mundo le ofrecía. Pero ¿qué pasó? Al llegar la triste realidad y estar comiendo entre los cerdos, recordó a su padre, recordó lo que tenía, ¿no? Otro que menospreció, y vaya que menospreció algo, fue Judas. Judas menospreció la compañía que tenía con Jesús. ¿Por qué? Por codicia, por dinero. ¿Cuántos de aquí despreciamos igual lo que tenemos por unos pesos? Por unas monedas que nos las gastamos en una semana, ¿no? Sabemos que lo que ganamos muchas veces ya no alcanza, ¿no? Y por dinero o por codicia muchas veces menospreciamos a Dios, menospreciamos a Jesús. Amén. Cuando hacemos esto, pues a veces nos sentimos satisfechos, ¿no? En el momento nos sentimos, ¿no?, llenos, ¿no? Pero es algo pasajero. A veces nos sentimos hasta con poder, pero el placer inmediato nos nubla, nos quita el entendimiento, nos desvía del verdadero propósito que tenemos. Amén. Jacob tenía errores como todos los que tenemos, como los que estamos aquí, ¿no? Porque no hay ni uno perfecto, ¿no? Pero ¿saben cuál era una gran virtud de Jacob? Un hombre con visión, un hombre que puso su mirada en algo que era futuro. Amén. Él dijo: ok, te voy a dar esto que hice yo, ¿no? Este guisado, pero véndeme tu primogenitura. O sea, él puso su mirada en algo eterno. Así nosotros tenemos que ser como Jacob en ese
en esa parte, ¿no? En tener esa visión de querer siempre lo que va a ser eterno, de bendición para nosotros. Esaú tuvo la primogenitura y la menospreció, no la valoró. Amén. Tenemos que darle el valor a lo verdaderamente importante, lo eterno, como lo hizo Moisés. Vamos a Hebreos 11, 24 al 27. Amén. Hebreos 11, 24 al 27. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿En dónde tenía puesta la mirada Moisés? En el galardón. O sea, no dimensionamos quizá, ¿no? Pero imagínense la riqueza, ¿no?, de los egipcios. O sea, muchas veces por menos que de esa riqueza nosotros vendemos nuestra primogenitura. O sea, no sé aquí quién pudiera imaginar qué eran los beneficios o las riquezas que le podían haber ofrecido a Moisés en ese entonces, ¿no? Como príncipe de Egipto, ¿no? Pero él rehusó, dice que los placeres temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Tenía la mirada puesta en el galardón. Amén. Esaú tuvo hambre, pero ¿saben quién más tuvo hambre? Jesús. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y dice la palabra que tuvo hambre. Pero la diferencia es que Esaú vendió la primogenitura. Jesús no. Jesús fue tentado y resistió, ¿no? Jesús no cambió la obediencia y el propósito por satisfacer una necesidad. Que todos tenemos necesidades, pero tenemos que poner en balanza si al satisfacer esa necesidad estamos perdiendo más. Amén. Por un placer inmediato podemos perder muchas cosas, ¿no? Donde Esaú falló, Cristo venció. Seamos como Jesús. De aquí, bueno, una pregunta, ¿no? ¿Quién creen que haya tenido más hambre? ¿Esaú, que salió al campo y regresó de un día, ¿no? Una jornada laboral, por así decirlo, y sentía morir? ¿O Jesús, que ayunó 40 días y 40 noches? Es obvio, ¿no? Obviamente, pues, Jesús tuvo más hambre, ¿no? Pero, pues, ¿cuál fue la diferencia? Que Jesús se estaba alimentando espiritualmente. Esos 40 días y 40 noches, Jesús se estuvo alimentando espiritualmente. Y Esaú, en un día que estuvo en el campo, pues, ¿qué estuvo haciendo? ¿O qué hacemos muchas veces nosotros? Vamos a trabajar y no nos alimentamos espiritualmente. Vamos, y lo digo, yo también lo he hecho, cotorreamos y hablamos y no nos alimentamos. Por eso llegamos con hambre. Por eso desfallecemos y no tenemos cómo resistir al diablo, como lo hizo Jesús. Amén. Porque hasta aquí, muchos de los que estamos aquí nos ha costado, ¿no? Nos ha costado estar aquí y hemos pasado por pruebas y por muchas cosas. Pero, o sea, yo me ponía a pensar y veía, ¿no?, cómo Jesús estuvo 40 días y 40 noches. O sea, obviamente tenía mucha hambre. Imagínense si hubiera cedido, o sea, pues ya había acabado su ayuno, ya había, por así decirlo, ¿no?, ya lo había entregado, ¿no? Pero no cedió ante la tentación de Satanás. Así nosotros, ¿no? O sea, ¿cuánto nos ha costado, ¿no?, hasta aquí? No echemos a perder todo el trabajo, todo lo que hemos conseguido por un momento, por un plato de comida, como lo dice la palabra. Esaú lamentó perder la primogenitura. La tuvo y la despreció. Vamos a Génesis 27, 36. Amén. Y dice, Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí, ahora ha tomado mi bendición, y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo,
y le he dado por siervo a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora? Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Aquí lo dice así, pero yo me imagino, ¿no? O sea, utilizando mi imaginación, ¿no? Por así decirlo. O sea, cómo le rogó Esaú a su padre. O sea, cómo le dijo: pues bendíceme, ya no tienes más bendición para mí. Pero como lo veíamos, ¿no? O sea, la bendición que se daba en ese entonces era una bendición irrevocable. Ya una vez que el padre daba la bendición, ya no podía retractarse. ¿Por qué? Porque la palabra pues, tenía que cumplirse, ¿no? Porque eran hombres de palabra. Amén. Lo que no se valora, tarde o temprano se pierde. Como dicen actualmente, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Amén. Muchas personas de aquí o muchos de aquí hemos perdido cosas que pues no valoramos, ¿no? Tiempo con la familia como lo veíamos, o cosas materiales, no sé, muchas cosas, ¿no? Hoy en día, tal como en los ejemplos que vimos, se llora y se lamenta por perder, pues no sé qué han perdido, ¿no? ¿Qué estamos por perder si no nos alineamos? Matrimonios, familia, ministerios, la relación con Dios, una identidad como hijo, las bendiciones y lo más importante, la salvación. Amén. Y aquí algo bien importante, algo que vean, ¿no? O sea, todo esto, Esaú dijo, se apoderó de mi bendición, ¿no? Pero no se apoderó, él se la vendió, no lo obligó. Así muchas veces, ¿no? O sea, en el caso de los ejemplos que les di, o en la actualidad, no nos los quita o no se los quitó el enemigo, o no fueron perdidas en una guerra o en una batalla, ¿no? Es lo más impresionante para mí porque digo, pues muchas veces, ¿no? Se pierde, veíamos en el Antiguo Testamento cuando eran las guerras, perdían territorio por guerra y todo, ¿no? Pero era una batalla. Pero aquí ni siquiera era una batalla así como tal, ¿no? Sino por satisfacer alguna necesidad o cumplir algún deseo de nosotros, entregamos lo que tenemos. Amén. Perdemos todo por un plato de lentejas. Y Dios nos exhorta, ¿no? Dios nos hace el llamado en Hebreos 12:12. Amén. Hebreos 12:12 al 16. Dice: por lo cual, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pues porque ya sabíais que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén. ¿Cuántos de aquí queremos pasar por lo que pasó Esaú? Procurar nuestra salvación con lágrimas después de haberla tenido en nuestras manos. Porque ahorita, por la gracia de Dios, nosotros somos salvos. Amén. Pero cuando llegue la hora, y esperemos en Dios que no pase, pero que veamos que nos quedamos o que no nos vamos con Dios, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra. Y dice aquí, amén, dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, vemos que, y sabemos que que Isaac tenía preferencia sobre Saúl, pero aún así, aunque lo vio llorando, ya no, a pesar de que ese era su hijo preferido, por así decirlo, el consentido, su palabra ya había sido decretada. Amén. Y cuando llegue el tiempo y venga la palabra de Dios y se cumpla lo que Él dijo, y si no aprovechamos,
la palabra ya está hecho, o sea, ya está consumado. Y no va a haber tiempo, ni va a haber lágrimas que puedan cambiar lo que ya se decretó. Amén. ¿Quién de aquí se ha sentido menospreciado? ¿Nadie? Yo sí. Y no aquí, ¿no? Pero me sentí en el trabajo, yo renuncié porque me sentía menospreciado. Yo sentía que no valoraban mi trabajo y decidí hacerme a un lado, ¿no? ¿Qué sienten? O sea, los que se han sentido menospreciados, ¿qué sienten o qué han sentido? Se siente triste, una tristeza, ¿no? Vemos el caso de Ana, que era menospreciada por Penina, la otra mujer de Elcana, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, Ana, y había tristeza en su corazón, y así nos sentimos, ¿no? Muchas veces nosotros, ¿no? Cuando nos sentimos menospreciados. Amén. Ahora les pregunto, ¿qué sentirá el Padre que despreciemos el sacrificio que hizo su Hijo? Porque no es cualquier cosa. Hace rato les decía, ¿no? Que menospreciamos muchas cosas, y una de las cosas que menospreciamos es el sacrificio de Jesús. Menospreciamos la salvación. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos costó, porque quien padeció en la cruz fue Cristo y a nosotros no nos costó. Nosotros, por gracia, por un regalo que quizá no merecíamos, somos salvos. Amén. Pero Dios nos exhorta y Dios nos habla, porque no nada más se queda ahí. Vamos a Hebreos, ahí mismo en Hebreos, pero regresemos los 2 capítulos, en Hebreos 10. Hebreos 10, 28. Amén. Y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Y déjeme leérsela en la otra versión. Dice, si en un juicio de 2 testigos afirman que alguien ha desobedecido la ley de Moisés, los jueces no tienen compasión de esa persona y le ordenan su muerte. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Mas los que hacen esto insultan el Espíritu de Dios, que los ama, y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Amén. Y dice esa versión que no sirve para nada. Esa es una de las definiciones de menosprecio, de lo que les hablé hace rato, ¿no? Que es algo poco útil. O sea, ¿realmente creemos que el sacrificio de Cristo no sirvió para nada? Y les hago otra pregunta. Hoy en día, ¿cuál es el plato de lentejas por el cual estamos cambiando a nuestras familias, a Dios principalmente? No sé, puede ser la envidia, la rebeldía, el deseo de los ojos, amén. El poder, porque a veces nos dan tantito poder y ya nos sentimos, ¿no? La amargura, el resentimiento, ¿no? Porque dice igual en Hebreos 12, que dice, no, que vaya a ser que brote una raíz de amargura, ¿no? ¿Cuántos de aquí tenemos amargura en nuestro corazón o resentimiento? Amén. No dejemos que eso nos aleje o que eso sea el plato de lentejas que estamos tomando y despreciando lo que Dios nos dio. Amén. O estamos cambiándolo por el amor al mundo, por lo que nos ofrece el mundo. Los que estamos aquí ya hemos tenido experiencias con Dios. Y nos decía una pastora antes, y creo que es verdad. O sea, cuando uno está en Dios y se va al mundo, ya no peca igual. Ya no sabe, el pecado no sabe igual, porque el Espíritu te redarguye. Amén. Porque podemos ir al mundo y pecar y tomarnos una cerveza o estar con mujeres o lo que tú quieras, pero siempre está el Espíritu Santo redarguyendo. Amén. Podemos robar, podemos hacer esto, porque lo podemos hacer, pero hay consecuencias. Amén. Así es que no dejemos que el amor al mundo
nos aleje de Dios, el amor al dinero, o tomar la presencia de Dios, o tomar la iglesia a la ligera, el congregarnos. Y no lo digo en mala onda, yo me dejé de congregar mucho tiempo. ¿Por qué? Y decía lo que a lo mejor decía el pastor, porque creía que tenía algo de conocimiento y decía, pues no necesito congregarme, con que esté con mi familia y leamos y escuchemos alabanzas. Pero ese es el orgullo, esa es la soberbia de uno que no hemos muerto a la carne. Amén. En Marcos 7:20, vamos. Amén. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro, del 21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Es como lo que habla la palabra en Gálatas 5:19, los frutos de la carne. Dice que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Amén. Todo eso que nos contamina sale de nosotros. Amén. Todos tenemos deseos hacia el mal y no lo podemos ignorar porque somos humanos, somos carne, ¿no? Y decir que no o ignorarlo es negar la palabra de Dios, porque dice que todos pecaron, ¿no? Que no hay justo ni aun uno. Amén. Pero tenemos la confianza y tenemos la ventaja de tener a nuestro Dios, a nuestro Padre, a Jesucristo. Amén. Si queremos que el Espíritu dé fruto en nuestras vidas, tenemos que unirnos a Jesucristo. Amén. Y eso viene en Juan 15, 4 y 5. Amén. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Amén. Esa es la clave. Queremos, porque yo le decía a Dios, porque yo estaba haciendo el tema y todo, y decía, pero pues muchas veces, ¿no? Y yo lo sé, o sea, muchas veces yo digo, ya no quiero, ¿no? Ya no, ¿cómo le hago, Dios? ¿O cómo le hacemos para ya no volver a reincidir? ¿No? Porque es difícil y no creo que haya alguien aquí que ya haya vencido todos sus luchas o todos sus pecados. Pero yo le preguntaba a Dios, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la forma? No hay otra. Tenemos que estar juntos, tenemos que estar en Jesús. Amén. Conocerlo, amarlo. Tenemos que recordar cada día el sacrificio que hizo. Amén. Tenemos que imitarlo. Amén. Eso no significa que no van a volver a venir a nosotros pensamientos o que no van a venir las luchas. Al contrario, ¿no? Cuando uno a veces quiere hacer las cosas bien, pues vienen más duras las batallas o las pruebas, pero pues está en nosotros, ¿no? Porque como lo vimos en los otros ejemplos, o sea, no nos obliga, Satanás no nos obliga a nada. Nosotros mismos es lo peor de todo, que nosotros mismos tontamente se lo ofrecemos, se lo cambiamos por algo vano, por algo pasajero. Amén. Tenemos que sacrificar o tenemos que entregar nuestros deseos a Jesucristo, porque Él nos liberó del pecado y no debemos dejarnos dominar por el pecado. Cada día tenemos que entregarle nuestros deseos pecaminosos a Dios. Y el control de Él, tenemos que entregarle el control a Él, clavándolos en la cruz, como nos dice en Gálatas 2:20. Amén. Y dice, con Cristo soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Esa es la clave. Tenemos cada día que morir a nuestros pecados. ¿Cómo lo hacemos? Disciplinándonos cada día. ¿No? Cada día morir. Porque si no, vamos a caer. Porque dice la palabra de Dios que aquel que esté firme, mire que no caiga. Muchas veces estamos en Dios y como Sansón, ¿no? Vamos bien y vemos que Dios hace cosas en nosotros y nos descuidamos y bajamos la guardia. Pero no, tenemos que hacerlo cada día. Dice el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Es el mensaje, hermanos, que Dios me habló a mí, porque Dios me habló porque muchas veces, quizá, como se los dije, ¿no? Yo me sentía menospreciado, aunque sea en el trabajo. Pero Dios me decía, tú no me has menospreciado. ¿Cuántos de aquí hemos menospreciado, ¿no? Hemos menospreciado la primogenitura. Hemos cambiado la bendición de Dios por algo vano. Amén. Por algo que al paso del tiempo se va a desvanecer. Porque dice Eclesiastés, todo es vanidad, todo debajo del sol es vano, todo es efímero. Amén.